Querido chef, ¿cómo están? Hoy traigo una nueva receta para ustedes, una nueva receta de cocina italiana y con mi gorrito italiano a petición de Mr. Love. Y pues quiero mandar saludos, antes de comenzar la nueva receta, mandar saludos especiales a Mr. Love de Argentina, también a Evelincita de la ciudad de Viña del Mar, para Maggi Moreno, un saludo enorme también para Cristina Antoine de la ciudad de Coronel, y un saludo muy fuerte y enorme a Ana Cristina Petigroso de la ciudad de Coronel de Argentina. Muchas gracias por visualizar los videos y de acompañarme en esta aventura. Vamos con los ingredientes y posteriormente con la receta en este video, donde vamos a crear la famosa bruschetta italiana. Bien, en el mesón de trabajo ya contamos con diferentes tipos de materiales. El pan de campaña, que podríamos decir italiano, ya que lo compré en una tienda italiana. Pimentón confitado en aceite de oliva. Necesitaremos también lo que sería la mozzarella fresca, o puede ser mozzarella rallada, y la variedad de tomates que ustedes ven en pantalla. Si no, pueden ser tomates tradicionales, de los cuales comemos a diario, ya que estos son tomates de estación, especial verano. Por lo tanto, vamos a comenzar. Primero que todo, también no debo olvidar decirles que necesitaremos una cabecita de ajo para poder refregar nuestro pan. Antes de tocar cualquier otro tipo de ingrediente, vamos a cortar nuestro pan de esta manera. Y una vez que esté abierto de esta manera, vamos a llevarlo al tostador durante unos par de minutos hasta que se esté bien doradito, para que podamos frotar nuestro ajo y así poder continuar con la receta. Bien, mientras nuestro pan está en el tostador dorándose, vamos a comenzar a cortar lo que sería ya la mozzarella fresca. En este caso la voy a intentar cortar bien fina. Les recuerdo que para estos dos trozos de pan necesitaremos dos mozzarella fresca como esta, pero en este caso yo montaré uno solo y ustedes en casa tendrán que comprar la mozzarella necesaria para que se alcance a la cantidad de comensales que van a degustar la preparación. Enseguida vamos a cortar lo que sería el pimentón, que si bien lo recuerdan, también tengo el video de cómo poder conservar o cómo poder realizar el pimentón confitado, que en un video que estará apareciendo en estos momentos en el video. Haciendo clic ahí podrán dirigirse automáticamente a este videito que les explicará cómo realizar pimentón confitado en casa. Vamos a cortarlo de esta manera y lo dejaremos de lado. Enseguida va a ser el turno del tomate. El tomate vamos a continuar con el mismo corte prácticamente de esta manera, para seguir en el orden y así poder tener algo bonito al momento de montar nuestra preparación. Les recuerdo que el horno también tiene que estar a temperatura máxima para poder llevar esta preparación al horno una vez que haya sido terminada de montarse, y así podamos fundir un poco el queso y darle una cocción ligera a todos los ingredientes que tengamos en nuestra bruschetta. Bien, una vez nuestro pan ya doradito, vamos a tomar nuestro diente de ajo y vamos a comenzar a frotar, a refregar, como ustedes ven en pantalla. Antes de continuar, vamos a incorporar un poquitito de aceite de oliva para remojar el pancito y darle aún más un poco de sabor. Enseguida comenzaremos a insertar ya nuestro pimentón, la mozzarella y el tomate. Vamos a incorporar también la infaltable aceituna negra a esta preparación. Y no podemos olvidar, por cierto, el orégano o albahaca, como ustedes lo quieran en casa. Y pues ya estamos listos para llevar nuestra bruschetta al horno durante unos 5 a 10 minutos hasta que esta esté bien doradita, y pues posteriormente poder montarla y poder degustarla con sus seres queridos. Y bien, una vez pasado los 5 a 10 minutos que hemos estimado para la cocción de nuestra preparación, lo procedemos a sacar del horno y vamos a emplatarlo. La parte más divertida del video es donde cada uno se entretiene como puede para hacer cosas diferentes o no. Si quieren lo hacen simple, ustedes verán.
En este caso yo voy a poner un poquitito de ensalada para acompañar, ya que puede ser servido en plato único o también puede ser servido en entrada. Simplemente lo cortarán en dos y servirán un trocito en cada plato por si tienen algún evento especial o alguna otra cosa en casa. Vamos a tomar nuestra bruschetta y la sobrepondremos de esta manera. Y bien, es así como obtenemos la famosa bruschetta italiana. El relleno es un relleno un poco particular, un poco improvisado, pero tenemos los ingredientes principales que requiere esta preparación para poder llamarla así una preparación italiana con gustos y aromas de este país, de este hermoso país, el cual nos otorga una cocina tradicional, una gastronomía muy rica en ingredientes, en frutos naturales. Como ustedes pueden ver, el tomate fresco en esta época del año, que refresca mucho el cuerpo de una persona y pues que es muy ligero de comer y de acompañar en esta estación tan calurosa que como muchos de ustedes conocen, el verano. Vamos a pasar a la degustación, vamos a ver qué tal nos ha quedado. Vamos a darlo vuelta. Y como pueden sentir, como pueden escuchar, el pan crujiente de esta preparación ha quedado, yo creo que muy bueno. Vamos a probar. Hay una mezcla de sabores impresionante en esta preparación, muy improvisada, muy rica, muy sabrosa, que los invitaré a ustedes también a cocinar, a preparar en su casa y a compartirlo con su familia. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Twitter, Facebook e Instagram y nos vemos en una próxima preparación, en una próxima receta de comida italiana para que puedan ustedes realizarlo en su casa y aprovecharlo así y compartir un momento agradable en familia, un fin de semana, un día de semana, en las vacaciones de invierno, posiblemente en su continente o en las vacaciones de verano del hemisferio norte. Para que te pueda mandar saludos, no olvides de dejarme los mensajes en el grupo de Facebook o en la página oficial de Cocina en tu Casa en Facebook. Para que encuentres todas mis recetas, no olvides visitar www.cocinaen-tucasa.com, en donde encontrarás todas las recetas que he realizado hasta hoy. Y pues podrás imprimirlas, podrás guardarlas, podrás hacer todo lo que quieras con ellas. Muchísimas gracias de visualizar mis videos. No olvides darle un dedito arriba y nos vemos en una próxima ocasión con más Cocina en tu Casa. Chao, chao y hasta la próxima.